Antes de comenzar con Excel, quiero detenerme en el concepto de modelo de datos. Como vimos, podemos decir que el objetivo último de usar Power Query y Power Pivot es crear un modelo de datos. Bueno, esto técnicamente quiere decir que crearemos una base de datos relacional. Esto es un grupo de tablas que se relacionan a través de una columna en común. Por ejemplo, imagínense que tengo dos tablas, una tabla personas y otra tabla países. Esta sería una base de datos con dos tablas. Podemos unirlas a través de la columna país y con eso ya tenemos una base de datos relacional. En una base de datos relacional, los datos están normalizados. Esto quiere decir que se organizaron las tablas y columnas de forma tal que se evita la redundancia y se preserva la integridad de los datos. Para entender esto mejor, veamos las mismas tablas pero organizadas de una forma desnormalizada. En este caso tengo una mega tabla con toda la información. Observen que cada vez que una persona es del país Argentina, se repite el dato de habitantes de Argentina y color de Argentina. Esto quiere decir que hay redundancia en los datos, que va a generar costo de almacenamiento y procesamiento. Por otro lado, si queremos corregir, por ejemplo, el color de un país, tendremos que corregir cada vez que una persona pertenece a un país. Hay mucho más riesgo de que nos equivoquemos al actualizar alguno de estos valores y esto genera un problema de integridad. Para organizar nuestros datos de forma normalizada, tenemos que buscar armar tablas donde todas las columnas se refieren al mismo tema. Esta tabla va a tener una fila por cada valor único de ese tema. La columna que tiene un valor único por cada fila se llama clave primaria. En la tabla personas, como su nombre lo indica, cada fila representa a una persona. Podemos ver que la columna nombre tiene un valor único para cada persona. No hay dos personas con el mismo nombre y por ende no hay dos filas para una misma persona. Las demás columnas en la tabla describen a cada persona. En este caso, la columna nombre es la clave primaria de la tabla personas. En el caso de la tabla países, cada fila representa un país. La columna país muestra el nombre de cada uno y por ende hay un único valor para cada fila, es decir, no hay dos filas con el mismo país. Además, las columnas describen a los países, es decir, hablan del mismo tema. Podemos concluir que la clave primaria en esta tabla es la columna país. Como vimos, ambas tablas se relacionan por una columna en común. En nuestro caso, la columna país. Noten que esta columna tiene una función distinta en cada una de las tablas. En la tabla país dijimos que es la clave primaria y todas las demás columnas describen al país. Mientras que en la tabla personas, la columna país describe a la persona y en este caso existen varios países repetidos. Hay muchos valores de cada uno de los países. A la columna país en la tabla personas se la va a llamar clave foránea, ya que se refiere a la clave primaria de otra tabla. Esto que hicimos es una base de datos relacional. Es lo que en Power Pivot se conoce como modelo de datos. Trabajaremos con Power Query en las tablas y las cargaremos a un modelo de datos en Power Pivot, donde estableceremos las relaciones entre las tablas y podremos hacer todo tipo de análisis dentro del modelo de datos.